Buenas tardes para todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Hoy tenemos nuestra tercera sesión y vamos a tratar pues el tema que viene a continuación, que es la unidad número 2. Dentro de esta unidad número 2 estamos con un tema que se llama tablas y gráficos dinámicos. Recuerden que la unidad número 2 tiene pues una ubicación dentro del contenido y cuatro elementos pues que son bastante importantes. Esos elementos es la ambientación, la fundamentación, la apropiación y la demostración. Ese es como el orden de ir que me permite desarrollar la actividad número 2 eficientemente. Entonces, recuerden que la ambientación se encuentra en la guía de aprendizaje de la unidad 2, que nos hace un recuento qué es lo que tenemos que ver en la unidad en general y las actividades que se van a realizar dentro de ella. En la fundamentación pues está el tema ya para estudiar. En este caso pues el tema nos habla de las tablas dinámicas, eh, la forma de organizar esas mismas tablas, ¿sí? Los cuadros de mando. Esos cuadros de mando se refieren a un elemento pues que se puede utilizar junto con los gráficos dinámicos y otros pues detalles que se pueden tratar también con los formatos de tablas. Entonces básicamente pues todo está alrededor de tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. En este caso, los PDF que aparecen aquí que se pueden descargar hablan de tablas dinámicas, de agrupamiento, de cuadros de mando, formato de tablas y gráficos dinámicos. Recuerden que todos estos enlaces se pueden acceder y descargar para que los guarden. Y los estudien, por supuesto, porque de ahí salen las preguntas de las evaluaciones. A continuación aparece el taller de la unidad número 2. Recuerden que esto es descargable y al descargar pues me va a mostrar un archivo en Excel y ese archivo pues es el que yo puedo realizar o el que puedo utilizar para realizar las actividades. Entonces aquí mismo lo pueden descargar y desarrollar ahí mismo en ese formato. No hay necesidad de hacer uno nuevo. En este caso con este formato pues ya pueden seguir las instrucciones que aparecen también ahí. Y a la hora de entregarlo, este enlace que aparece debajo se llama actividad de entrega unidad 2. Me permite pues subir el taller o subir ya la actividad terminada. Ya después de hacer eso, queda la evaluación. Esta evaluación de cierre de la unidad 2 pues es una evaluación que siempre van a encontrar al final de cada unidad. En este caso, pues para la unidad número 2 también pues tenemos una evaluación. Bien, entonces esos son los elementos que aparecen ahí en la unidad 2 que se llama tablas y gráficos dinámicos. Por aquí yo tengo los documentos, la guía de aprendizaje. Recuerden que es un documento que me dice pues que estamos viendo. Por aquí habla de la descripción, ¿sí? Lo que hay que hacer a la hora de desarrollar la unidad es leer la guía, el material de estudio, realizar la actividad y la evaluación. Esos son los tres elementos en general que aparecen ahí y la descripción de cada una de las actividades. Entonces recuerden mirar la guía también para saber qué es lo que se está viendo en esa unidad. Lo otro pues es el taller, bueno, el material que ya ahorita les muestro el material. Este es el taller. Perdón, estos son los ejercicios del taller. Eh, bueno, aquí también hay una descarga, de una vez se las muestro para los que no se acuerdan dónde está la descarga. Aquí le doy clic en taller unidad 2. ¿Sí? Esta vista, recuerden que debajo hay un botón de descargar y ese botón de descargar me permite descargar el taller, en este caso que se llama tablas y gráficos dinámicos. Voy a abrirlo de una vez en Excel. Y aquí aparece el archivo. El archivo en la primera hoja siempre tiene instrucciones, los objetivos del taller, los videos de apoyo, ¿sí? Para realizar la actividad y después en este caso viene una fuente de datos y viene un espacio para desarrollar la actividad y esa actividad pues básicamente es un dashboard.
ese es el archivo que uno descarga para realizar la actividad. Ahí mismo la pueden realizar, no hay ningún problema. Bien, entonces no se les olvide descargarla para realizarla. En este caso, para crear esa actividad final, debemos iniciar por esta parte que son las tablas dinámicas, ¿sí? Que me permiten manipular la información que me dan originalmente y realizar pues un informe o un reporte, ¿sí? O mostrar pues de otra forma la información que estoy extrayendo de la fuente de datos original. Este es básicamente como un resumen de la información que estamos manipulando inicialmente. Entonces estas tablas dinámicas pues son bastante efectivas. En el caso de una tabla dinámica, ya ahorita vemos cómo es una tabla dinámica, pero básicamente ahí nos cuenta pues que esa tabla la voy a poder realizar. Va a ser bastante interactiva con lo que nosotros vamos a realizar. Y la idea es que aprendamos pues a conocerla donde están las áreas, aunque pues también tiene columnas, también tiene filas, ¿sí? Y hay una serie de valores eh, también bastante importantes, ¿sí? Además de otros elementos como la cabecera de la tabla que básicamente contiene filtros. Entonces, eso es como el general o como es la forma general de la tabla dinámica. Sin embargo, pues aquí está cada una de las áreas discriminada, me dice qué es lo que hace cada área de la gráfica que acabamos de ver. Bien. Entonces, voy a abrir por acá una que dice ejercicios, a ver qué tiene. Necesitamos datos inicialmente. Sí, eso es lo importante. Mira, aquí está el área eh, de la tabla y lo que necesitamos pues es información. Entonces voy a buscar aquí información. Por ejemplo, aquí hay una tabla. Voy a seleccionar esa tabla o esa información. ¿No? Mira un momentico a ver si aquí hay más. Ah, aquí hay más. Este está más grandecito. Vamos a utilizar este que está más grande. La idea es tener información, ¿no? Inicialmente. Aquí tenemos información, la voy a copiar en una hoja nueva. Por aquí la voy a colocar. Listo. Y esta es básicamente información. Así como aparece en el taller, pues nos dan información y con eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, en este caso, son unas ventas, ¿sí? Un total de ventas en unas fechas determinadas. Por aquí aparecen unos productos, ¿no? De pronto un departamento donde los vendieron, unas ventas o unos tipos de ventas y unas categorías de esos productos. Entonces esta información pues básicamente es, digamos, la información que nos van a dar al comenzar. Lo que yo tengo que hacer es mirar qué necesito de acá, ¿sí? Para generar un informe. Entonces aquí es donde voy a empezar a mirar qué es lo que yo necesito. Y basado en esto pues ya puedo generar pues otras tablas aparte. En este caso nuestra hojita todavía no es una tabla estructurada. Recuerden que yo puedo seleccionar todo el rango de la información o puedo presionar control T, ¿sí? Para que me habilite una ventana donde voy a seleccionar la tabla. ¿Sí? Le voy a decir que tiene encabezados y eso me permite pues volver una tabla estructurada lo que yo tengo aquí como información. Cambia un poquito de vista, ¿sí? Esta tabla, si yo la selecciono en cualquiera de sus áreas, miren que él abre una pestaña en la parte superior que se llama diseño de tabla. Y este diseño de tabla pues me permite colocar un nombre a esta tabla. Por ejemplo, venta de productos. ¿Sí? Pongámosle así ese nombre eh, para identificar pues esta tabla. Una vez que ya tengo la tabla estructurada, puedo utilizar si quiero otra hoja diferente para crear una tabla dinámica, ¿sí? Basada en la información que teníamos anteriormente. Entonces puedo presionar aquí la pestaña insertar y aquí ya me aparecen las tablas dinámicas. Del lado izquierdo hay el primer icono dice tabla dinámica
y me dice que permite disponer y resumir fácilmente datos complejos. ¿Sí? Vamos a suponer que la hoja anterior pues era bastante compleja de entender y aquí pues vamos a resumirlos un poco más fácil con la tabla dinámica. Entonces seleccionamos tablas dinámicas y nos aparece esta ventana. Entonces en esta ventana nos está pidiendo que le indiquemos cuál es el rango, ¿sí? O cuál es la tabla a la cual pues vamos a extraer la información. En este caso puedo seleccionar, por ejemplo, la tecla F3 para que él me muestre unos nombres, ¿sí? De lo que está creado. Si de casualidad pues aquí nos llega a aparecer, no se les olvide que cuando nos ubicamos en la tabla hay un diseño de tabla y aquí pues nos aparece el nombre, ¿sí? En la parte izquierda. Entonces ahí donde dice venta de productos, también yo lo puedo pegar ese nombre, ¿sí? Me puedo ir a la otra hoja, insertar tabla dinámica y pego pues el nombre que voy a utilizar, ¿sí? Esa es una forma pues de llamar a esa información que tenemos en la tabla anterior. ¿Bien? Entonces aquí ya le estamos diciendo de dónde vamos a sacar la información. Los siguientes datos que aparecen en la parte inferior dice elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica y ahí pues hay una nueva hoja de cálculo. Eso pues haría que Excel creara una nueva hoja de cálculo automáticamente y como yo ya lo había creado pues le puedo decir que en la hoja de cálculo existente. Entonces aquí yo le puedo decir que en esta hoja yo puedo colocar pues toda la información que necesito, en este caso la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar ahí la celda B3 y ahí en ese punto de la celda B3 pues va a agregar en mi tabla dinámica. De aquí pues no hay necesidad de seleccionar nada más, le voy a presionar aceptar y esta información que aparece ahí pues ya hace parte de la tabla dinámica, lo que vamos a crear basado pues en la información anterior que les estaba mostrando. En este caso, la misma tabla dinámica me dice qué es lo que debo hacer. Entonces, en este caso me está diciendo que para generar un informe, ¿sí? O una tabla dinámica, debo elegir los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. ¿Cuál es la lista de campos de la tabla dinámica? Es la opción que aparece del lado derecho, ¿sí? Que dice campos de la tabla dinámica. Es una ventana adicional que aparece cuando tenemos una tabla dinámica. Y los campos, pues es el listado que aparece inmediatamente ahí después del título. Dice tipo de venta, departamento, categoría, producto, cantidad, precio, fecha, ventas y total. En este caso pues son varios campos. Y ese es el listado de lo que yo puedo utilizar. Si ustedes miran la información original, pues básicamente me está contando los nombres de esos títulos, ¿sí? Él los considera pues campos y para identificarlos les pone ese nombre que aparece en la parte superior. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos 3, 6, 7, 8, 9 campos, que son también los que aparecen aquí en la tabla dinámica. Entonces yo puedo empezar a seleccionar cuál es el que yo necesito. Dependiendo de lo que vaya a graficar o a mostrar en la tabla, yo debo seleccionar los campos, tal cual los necesito utilizar. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este que dice producto. Eh, voy a presionar el clic izquierdo y lo voy a arrastrar hasta una opción un cuadrito que está en la parte inferior donde dice filas. Y miren que automáticamente eh, los nombres aparecen ahí. Estos son los nombres de los productos que tenemos al otro lado. Entonces ya sabemos que la información de productos ya se colocó en las filas. Por ejemplo, podemos utilizar departamento también. Eh, si ustedes se dan cuenta ahí el departamento tiene un cuadrito de chequeo, yo también lo puedo seleccionar. Solo que departamento pues también me ubica
ese campo dentro de las filas. Entonces, si usted se da cuenta, en la biblioteca o la cocina que aparece aquí o la cocina que la siguiente que aparece ahí está dividida por departamentos. Entonces, esa organización pues parece que no fuera muy, eh, pues no fuera muy clara. ¿Sí? Yo la puedo volver a organizar. Ahí hasta ahora estamos armando la tabla, así que la idea es poder organizarla. Por ejemplo, si, bueno, producto no me sirvió en esa posición, lo puedo volver a quitar simplemente arrastrándolo hacia afuera de las filas y aquí miren que solo me quedó los departamentos. De pronto puedo volver a colocar otra vez producto, pero simplemente le cambié el orden. Entonces primero estoy agrupando la información por los departamentos y después por los productos. Entonces miren que ahí aparece primero los departamentos y en cada departamento pues aparece un listado de los productos. Esa es una organización y simplemente pues intercambiando el orden de la fila pues ahí se puede eh, también saber ese tipo de organización o se puede ver cómo se va organizando automáticamente. Supongamos que esa organización de departamentos no nos sirve ahí en la fila, entonces podemos arrastrar el departamento o moverlo de las filas a las columnas. Y miren que ya en las filas quedaron los productos y en las columnas quedó los departamentos que aparecen en la serie de departamentos pues, que tenemos. Eso ya aparecería una tabla, solo falta la información internamente. Por ejemplo, la cantidad. La cantidad pues, se refiere a los productos que se han vendido. Entonces puedo arrastrar cantidad a un espacio que se llama valores. Ese valores me ayuda a hacer una sumatoria de las cantidades, basándonos en los datos que necesitamos. ¿Cuáles son los datos que necesitamos? Pues los departamentos que están en las columnas y por filas pues están los distintos productos. Entonces ahí ya armamos una información o ya armamos una tabla dinámica, sacando pues productos, departamentos y una suma de las cantidades que se están vendiendo. Si yo quiero mirar la tabla, pues me doy cuenta que esta que dice Biblioteca Dos Puertas, pues en el Atlántico no vendieron nada. En Bolívar vendieron 6, en Córdoba vendieron 6, en Cundinamarca 34, Guajira 8, Medellín 12, etcétera, etcétera. Entonces, depende cómo yo quiera mostrar la información, pues yo la puedo ir organizando a mi gusto. Bien, esa es bastante fácil mover esos elementos. Si por algún motivo no funcionan o no son los que usted necesitaría a la hora de mostrar la información, pues los puede intercambiar. ¿Sí? Puede intercambiar, por ejemplo, producto por, miremos, categoría. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos otra información diferente. Entonces tenemos que aquí hay una categoría de productos que se llama artefactos eléctricos y en el Atlántico pues ya sabemos que hay una venta de 48 elementos de esos. ¿Sí? Bueno, de pronto la cantidad no nos dice mucho, entonces podemos quitar cantidad arrastrándola hacia los campos y colocando, por ejemplo, el total de las ventas. Y ahí ya nos da una serie de valores eh, como totales de ventas para esas categorías de productos. Y eso pues básicamente es lo que uno hace inicialmente. Organizar la información de tal forma que yo pueda ver lo que necesito. En este caso pues necesito ver las categorías de productos y necesito ver, por ejemplo, las ventas de esos productos o el total en ventas de esos productos por cada uno de los departamentos que tenemos. Entonces esa es una forma de mirar la información. Todo lo estamos extrayendo de la hoja principal. Todo esto que está aquí es la información base y la estamos moviendo a una tabla dinámica. Por eso se llama dinámica porque podemos estar modificando la información. Bien, entonces depende cómo la vaya a organizar, pues usted la puede eh, mostrar o organizar en la forma que usted quiera. Como esto es una tabla, yo la puedo modificar. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice etiquetas de columna, eh, de pronto no quiero que se vea etiquetas de columna, sino le quiero colocar, no sé, zonas, ¿sí? O departamentos.
Y ahí ya empiezo pues a manipular la tabla, empiezo a hacerle cambios. Y algo sencillo pues son los títulos, por ejemplo, de las columnas o de las filas. Aquí de pronto no me gusta que diga etiquetas de filas y le coloco categorías. ¿Sí? Categorías. Bien. Y empiezo pues a cambiar esos datos. Bien. Automáticamente las tablas cuando son dinámicas y si no les hacemos absolutamente nada, ellos me hacen unos totales. Entonces si ustedes ven ahí, eh, hay una columna que dice total general y ella lo que hace es un total o totaliza todos los valores que se encuentra en la fila y hace un total general. Lo mismo pasa pues por columna. Si está en una sola columna, por ejemplo Atlántico, también saca un total general eh, automáticamente. Yo no necesito hacer ese total general. Él simplemente lo hace. ¿Sí? Él le selecciona, él mira todos los datos que usted está agregando y todos esos datos pues son los que va a tener que utilizar. ¿Bien? Si ustedes ven aquí la información, aquí son totales. Todavía no están, digámoslo así, configurados. Y adicionalmente, si ustedes se dan cuenta que hay un espacio que no dice nada, que está vacío, ¿sí? Pero no dice de pronto un valor o un cero o algo que me indique que ahí debería tener un número para calcular. En este caso, voy a presionar clic derecho sobre la tabla y voy a mirar una opción que se llama opciones de tabla dinámica. Esto me abre una ventana nueva y esta ventana nueva me permite hacer una configuración pues especial que puedo hacer con ese espacio vacío, que es el que está seleccionado. En este caso dice para celdas vacías mostrar, ¿sí? Y aquí pues en ese cuadrito no hay nada, por eso es que él, aunque encuentre el espacio vacío pues no nos muestra nada. Le vamos a decir que en vez de no mostrarnos nada nos muestre un cero, ¿sí? Como para que se llene el espacio aunque sea con un cero. Y miren que aquí ya eh, aparece un cero. En vez de aparecer una celda vacía, que no es lo ideal que aparezcan las cosas vacías, pues él va a colocar un cero. Podemos haber colocado algún otro valor, pero pues lo normal en esos espacios vacíos es que se coloquen ceros, ¿sí? Para hacer los cálculos. Claro que ahí no está influyendo en el cálculo, pero pues ya sabemos que ahí pues lo que hay es un cero y no un espacio vacío. Como esto sigue siendo información, lo que está aquí contenido y son numeritos, recuerden que los formatos que ustedes manejan en la parte superior, en el grupo número, cuando nosotros abrimos este formato de celdas, todos estos formatos los podemos empezar a cambiar. Entonces, por ejemplo, digámosle que esto sea una moneda, ¿sí? Si usted se da cuenta del formato de moneda para estos números, tiene el símbolo pesos en la parte delantera, ¿sí? Si no fuera pesos, pues yo puedo escoger un símbolo de la moneda que estoy utilizando. Aparece un separador de miles, aparece un puntico y ese es el separador de miles. Y los decimales los separa con una coma. Aquí también yo le puedo decir cuántos decimales. En este caso estamos separando dos decimales nada más. Entonces, si hay 3 o 4, como pasa en muchos de esos datos, pues él hace aproximaciones. Él hace aproximaciones y va redondeando pues los decimales. En este caso, pues voy a dejarle 2 y voy a presionar aceptar. Entonces, mire que la información ya cambió. La información ya aparece con el símbolo pesos. Todos los datos, si ustedes se dan cuenta, solo aparece con dos decimales. No aparecen con más, antes aparecían 3 o 4. Pero aquí ya empezamos a modificar pues la tabla. Esa es una forma de modificar la información. También funcionan pues los formatos que manejamos anteriormente. Esa es una de las cosas que es bastante importante tener en cuenta. Otras modificaciones pues están dentro de la ventanita que les había mencionado, que se llama opciones de tabla dinámica. Bien. Aquí también hay otras modificaciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, hay una pestaña que se llama totales y filtros y aquí dice, habla de totales generales. Recuerden que los totales generales son los que aparecen, por ejemplo, en la última fila, ¿sí? O en la última columna del lado derecho. Esos son los totales generales.
Entonces yo le puedo decir que él me los muestre, ¿sí? Por ejemplo el de filas. El de filas es el que está en la última columna y voy a darle a aceptar. Miren que aquí ya desaparece ese total. Entonces si no quiero ver ese total que hacía por filas, que sumaba todas estas filas y al final mostraba el total, pues lo puedo también retirar. O el de abajo, también se puede retirar el de abajo. Entonces esto se llama totales y filtros. Deselecciono el que dice mostrar totales generales de las columnas y presiono aceptar. Aquí ya pues modificamos la tabla aún más. Ya miren que ya no se ven los totales. ¿Listo? Esas otras modificaciones que se pueden realizar. Esto realmente es una tabla y pues como toda tabla esto se puede modificar. En la parte superior aparece analizar tabla dinámica. Estas son opciones que se pueden hacer con las tablas dinámicas un poquito más avanzadas. También hay una pestaña nueva que se llama diseño. Y ese diseño pues también me permite modificar eh, la información o cómo se ve la tabla dinámica. ¿Sí? Esa es una de las cosas que me permite también hacer esas pestañas. Empezar a modificar pues ciertos elementos de las tablas. Bien, ya aquí pues depende de cómo queramos mostrar la información. Aquí ya la modificación pues eh, ya es como a gusto. Listo. Bien, también hay unos filtros. Entonces yo le puedo filtrar, por ejemplo, fuera de los que está aquí en la tabla. Mire, aquí hay un filtro por departamento. Aquí también hay un filtro por categoría. Yo le puedo agregar más filtros. Entonces voy a mirar, por ejemplo, bueno, una fecha. Que hay una fecha y le puedo colocar un filtro adicional. Entonces aquí en la casilla, debajo de los campos que se llama filtros, yo puedo agregar una fecha como filtro. ¿Y dónde aparece ese filtro? En la parte superior encima de la tabla. ¿Sí? Este es el elemento que nos mostraba inicialmente como la cabecera del reporte. Realmente esa cabecera del reporte es como el filtro, ¿sí? O donde me permite colocar filtros. Los filtros de fecha pues ya depende cómo esté el campo de fecha. Miren que aquí aparece como el mes y el año. ¿Sí? Enero 19, febrero 19, bueno, ahí aparecen una serie de datos basados en la fecha. Se podría hacer un filtro. Ya saben que si no funciona el filtro, pues uno lo puede retirar. ¿Sí? Y ya ahí quitamos el filtro automáticamente. De pronto lo podemos filtrar por producto. Y el producto pues me va a mostrar la lista de productos que tenemos. Miren que aquí está la lista de productos que tenemos. Y yo podría hacer un filtro basado en uno de esos productos o varios. Voy a seleccionar, por ejemplo, cocina eléctrica 2H y miren que los valores ya empiezan a variar. Porque la cocina pues solo está en donde dice utensilios de cocina y los datos pues ya varían. Eso es lo que hace un filtro, empezar a filtrar pues toda esa información. Los cuadros decorativos son de decoración y ya los valores pues ya son acordes a ese filtro que estamos aplicando. Ese sería pues el filtro eh, que puedo estar aplicando también para modificar la información y cómo se ve. Bien, entonces tengan en cuenta esas modificaciones que son bastante importantes eh, para la tabla dinámica. Cuando vayan a agregar otra tabla dinámica, les voy a recomendar que le den espacio a estas tablas. Por ejemplo, ahí está el tamaño más grande de esta tabla. ¿Sí? Digamos que está sin filtros, entonces digamos que este es el tamaño más grande. Por supuesto, si yo hago un filtro cualquiera, entonces este filtro pues me vuelve la tabla más pequeña. La idea es que esa tabla que está aquí, pues yo le pueda crear otra tabla adicional si necesito. Aquí se pueden crear muchas tablas dinámicas, pero que no la vaya a hacer tan cerca a la que ya tengo. ¿Sí? Acuérdense que esto está filtrada la tabla de arriba y pues a la hora de expandirse pues va a estar encima de la nueva tabla. Entonces traten de que los filtros cuando creen las tablas pues no estén aplicados. Miren que hubiéramos prácticamente estado encima de la palabra decoración si hubiéramos creado otra tabla dinámica. Y eso nos puede generar errores, ¿no? Porque a la hora de expandir y de mover la información, pues vamos a estar en una tabla encima de la otra. Y eso, pues por supuesto, como les digo, nos genera errores. Entonces, esta tablita, pues no la vayan a colocar encima de otra.
háganse un poquito lejitos y ahí generan otra tabla. Van a insertar tablas dinámicas, ¿sí? Traen la tabla o el nombre de la tabla que tienen o el nombre de otra tabla distinta también. Y ahí ya la empiezan a organizar. Por ejemplo, coloquemos aquí departamento, producto y cantidad. ¿Listo? Entonces miren que las dos tablas pues están separadas y no tenemos pues una tabla encima de la otra. Entonces aquí ya las tablas me dan como espacio. Si se dan cuenta, la tabla de productos pues es supremamente grande. Entonces pues eso nos va a ocupar bastante espacio. Pero no significa que no se pueda realizar. En este caso los datos vacíos, no se les olvide, clic derecho, opciones de tabla dinámica y colocarle aquí un cerito. Y ya pues ahí se llenan todos los datos. ¿Listo? Para que lo tengan presente en este parte. Bien, hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones sobre cómo crear las tablas dinámicas. No hay ningún problema. Las tablas dinámicas es relativamente fácil, simplemente es seleccionar pues, los datos que uno quiere. Si no les sirven, pues acuérdense que eso se puede modificar, ¿no? Las tablas dinámicas sí son fáciles de modificar en este caso. Y eso pues son los campos los que nosotros utilizamos para modificar. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No hay problema? Bueno, gracias. En este caso, la tabla dinámica, ya después de que la tenemos modificada, ya a nuestro gusto y según lo que queremos mostrar, gracias por los que me están colocando allá el simbolito de dedito pulgar arriba. Si esto es la que queremos ver, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tratar de analizar, pues empezamos a mirar la información. En este caso ya saben que estos son grupos de pues, categorías donde están agrupados los productos y aquí pues aparecen los departamentos. En este caso las ventas totales pues para cada categoría están asociados al departamento y ese es el cruce que vemos aquí en la parte central. Esa es la información que estamos viendo en esa tabla. Mientras que la tabla de arriba pues me está mostrando la de abajo, perdón, me está mostrando todos los departamentos, ¿sí? Y me está mostrando la información de los productos. Pero la parte interna ya no son valores, la parte interna son cantidades. Entonces ya me está hablando son de las cantidades de productos que yo estoy organizando en toda esta tabla, ¿sí? Las cantidades de productos que en algún momento vendimos en estos departamentos. Aquí ya es una organización pues diferente, ¿sí? Los dos datos muestran dos cosas distintas, basado pues en la misma tabla. Y así puedo ir generando pues más tablas adicionales. Si yo ya tengo configurado esto, pues digamos que los títulos ya están bien, los valores que tengo internamente también funcionan, tenemos los símbolos de peso, ¿sí? Todos estos elementos pues están configurados. También puedo mostrar esa tabla de otra forma. ¿Sí? Pronto aquí todavía siguen siendo números y es diferente eh, o es difícil adaptarse a ese cambio de estar mirando columnas y de estar mirando información. Entonces, pues gráficamente es un poco más entendible. Entonces, si yo estoy ubicado aquí en la tabla dinámica, puedo ir a insertar y puedo seleccionar uno de los gráficos que aparece en la parte superior. Yo casi siempre voy a los recomendados porque fuera de la recomendación me puede aparecer pues la línea, todos los tipos de gráficos que yo puedo utilizar. En este caso, pues la recomendación apunta primero a unas columnas agrupadas. Y este es el gráfico pues que aparece eh, como recomendación, ¿sí? Ese es el gráfico que él me recomienda para mostrar la información. Voy a seleccionar ese y miren que aquí aparece pues la información ya en gráfico. Un poco más entendible por los colores, no tanto eh,
por la cantidad de productos, porque las cantidades de productos pues los separo por columnas. Entonces yo puedo empezar a editar el gráfico. Esto es una de las cosas que yo puedo editar, tanto del lado de la tabla como del lado del gráfico. Cualquiera de los dos interactúan entre ellos y pues se van a afectar a la hora de mostrar las cosas. Por ejemplo, voy a cambiar las categorías, ¿sí? Las categorías son 3, 4, 5, 6, 7 categorías que están sobre el eje horizontal del gráfico y le voy a dar un filtro en la tabla. Voy a decirle que solo me muestre los productos de decoración y los de mobiliario. Entonces le voy a decir aceptar. ¿Sí? La tabla dinámica cambió, miren que ahora solo aparecen 2 filas y la gráfica dinámica también cambió. Entonces miren que en la parte inferior de la barra horizontal aparece decoración y mobiliario únicamente. ¿Sí? Cada uno de los colores pues representa un departamento donde pues me da un dato de venta en ese departamento. Si yo lo hago del lado del gráfico, aquí también hay un filtro en la parte gris donde aparece el título que dice departamento y ese también es un filtro. Entonces le puedo decir que solo me muestre, por ejemplo, qué pasó en Cundinamarca y el gráfico automáticamente cambia. Entonces ahí ya me aparece solo Cundinamarca. Me aparece para las dos categorías que yo seleccioné, que era decoración y mobiliario. Y por supuesto mi tabla dinámica, miren que en la parte de superior izquierda pues también cambió. Esa tabla dinámica se va moviendo a medida que nosotros la vamos modificando. Y solo lo estamos haciendo con filtros, ¿no? Que eso es uno de los elementos que aparece a los dos lados y que son comunes. Si yo lo quito, por ejemplo, el filtro de categoría, vuelve la tabla dinámica y empieza a modificarse. ¿Sí? Recuerden que lo tenemos filtrado por departamento, entonces pues aquí el gráfico no se ve tan grande. Si yo le quito el filtro de departamento, ahí sí vuelve a nuestro gráfico original, que es pues un poquito grande a la hora de contener información. Bien, entonces esa información pues se puede modificar entre los dos. Muchas veces aquí no les gusta ver estos botones grises que son como botones que me permiten generar filtros, ¿sí? O seleccionar algunas opciones. Entonces usted simplemente pues separa en uno de esos botones, le da clic derecho y por aquí hay una opción en el menú contextual que se llama ocultar todos los botones de campos en gráficos. Ese es el que me va a ocultar los botones grises. Y ahí miren que ya no aparecen los botones grises. Ya simplemente aparece el gráfico pues bastante sencillo. Esa es una forma de ir modificando ahora el gráfico. Cada uno de los datos, recuerden que esto gráfico también se puede modificar de forma individual. Esto funciona como cualquier gráfico simple. Y los gráficos pues simples tienen varios elementos que adicionar o que modificar. Entonces en este gráfico del lado derecho en la parte superior hay un más y él es el que primero me agrega elementos. Él me va a permitir en algún momento agregar elementos o quitarlos, ¿sí? Dependiendo de lo que yo necesite. En ese gráfico pues no se sabe básicamente ese gráfico de qué es. Le puedo colocar por ejemplo un elemento que se llama título de eje que va en la parte superior, perdón, en la parte lateral y en la parte inferior. Y ese título de eje pues ya me va a identificar los ejes. ¿Cuál es el eje? El eje horizontal, el eje que está del lado izquierdo del gráfico, donde hay una serie de números que están separados por millones. ¿Listo? Entonces ese eje me permite pues también ponerle un nombre. Entonces por ejemplo borremos lo que dice ahí, que dice título del eje. Y seleccionándolo pues voy a colocarle por ejemplo total en ventas. Ahí ya le empiezo a cambiar el título. Y en la parte inferior también dice título del eje. Yo lo puedo borrar y puedo cambiarle pues el eje si es necesario. En este caso
Este eje pues es categoría de productos. Categoría de productos. Y ahí ya le estoy cambiando pues los títulos. General al gráfico no hay un título todavía, pero le podemos colocar el elemento, título de gráfico, y miren que aparece en la parte superior el título de gráfico. Entonces le puedo colocar, por ejemplo, total en ventas por categoría, por ejemplo. Algo que identifique pues el gráfico. Y el gráfico ya empieza a cambiar. Aquí como lo que hay tantas columnas, pues sí, este elemento que se llama la leyenda, pues sí es muy importante. Entonces aquí le puedo quitar la leyenda y miren que ahí ya pues desaparece ese grupito que aparecía ahí indicándonos que era cada color. Entonces por aquí con lo que hay tanto color, pues sí sería importante tener la leyenda para identificar. Sin embargo, pues la leyenda puede ser que no nos guste mucho ahí en esa posición y podemos modificarla con una flechita negra que tenemos apuntando hacia la derecha. Esa me dice pues dónde puedo ubicar esa leyenda. Por ejemplo, arriba. Miren que la leyenda ahora se movió a la parte superior al lado del título. Aquí aparece a la izquierda, se movió pues, del lado izquierdo, como es, que aparece en la parte inferior y también pues me permite reubicar esa leyenda. Miren que la leyenda pues ya aparece en la parte inferior y la puedo identificar pues más fácil. Bien, estos son pues algunos elementos, ¿no? Aquí hay muchos más elementos que se pueden agregar. Por ejemplo, las etiquetas de datos sí es un poquito complicadas porque hay tantos datos. Aunque se pueden agregar, pero pues son un poco difíciles de ver por lo que son tantos datos. Entonces la etiqueta de datos aquí pues no es que nos sirva mucho. Podríamos de pronto modificar otras partes individuales. El eje vertical, ¿sí? El eje vertical como aparece aquí, también se le puede modificar pues varias opciones. Voy a seleccionar aquí un momentico el eje vertical. No, primero el gráfico, clic derecho en el gráfico y opciones del gráfico dinámico, no, perdón, opciones de gráfico dinámico no es formato del área de gráfico. Listo. Formato del área de gráfico me permite tener unas herramientas adicionales para modificar el formato del gráfico, el color, los diseños, todo este tipo de cosas, pues se pueden modificar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí cuando yo selecciono los números, hay opciones de texto. ¿Sí? Y en las opciones de texto, pues me permiten también modificar, por ejemplo, la apariencia. En este caso, como son letras, pues yo le puedo modificar el color de la letra. Eso es algo bastante sencillo. O el relleno que aparece internamente. Entonces, por ejemplo, miremos aquí un cambio de color. Y ahí le coloqué pues color como, bueno, coloquémosle un azul. Miren que las letras pues ya se volvieron de color azul. ¿Sí? Esto ya es un cambio que se le da como más estético y más hacia la forma de las letras. ¿Sí? Lo que yo seleccione pues tiene una serie de elementos que se pueden modificar. Y este formato del área de gráfico pues me permite llegar más fácil a esas opciones. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando todo el gráfico y voy a colocarle por ejemplo un relleno de degradado, bueno, de color azul. Miren que ahí el relleno degradado pues está un poquito más claro en la parte superior y un poquito más oscuro sobre la base horizontal de los datos. Entonces ahí ya tenemos un colorcito pues eh, de fondo, digámoslo así. Las líneas, no, esas no se ven mucho. Voy a seleccionar aquí las líneas que atraviesan de lado a lado y esas líneas les voy a colocar un color un poquito más oscuro. A ver si se ven un poquito mejor. Miren que ahí ya se ven un poquito mejor las líneas. Y estos elementos pues los he estado seleccionando individualmente para empezar a modificarlos con el formato de área de gráfico. Eso es básicamente las herramientas que se tienen pues para modificar el gráfico. Si son los datos, recuerden que los datos pues se pueden modificar directamente
en las tablas. Por ejemplo, si voy aquí a la tabla, estamos actuando en función de miles. Y el valor más alto pues es bastante grande, ¿no? Tiene una línea al final en el gráfico de 1.600.000. En el formato o en el formato de la tabla, yo puedo ir a personalizar el formato de la tabla. ¿Sí? El formato es moneda, pero ese formato pues yo lo puedo modificar. Le puedo colocar, por ejemplo, al final un punto. Y ese punto lo que hace es, digámoslo así, dejar de mostrarme 3 cifras. Y esas 3 cifras, pues yo ya sé que los tiene, pero pues esas 3 cifras, digamos que las vamos a obviar a la hora de mostrar la información. Entonces esas 3 cifras, digamos que están ocultas. Voy a presionar aceptar. Y miren que los datos ya no aparecen, o no parece que estuviera el formato de millones, sino aparece un formato pues ocultando 3 cifras. Pues aquí ya el formato pues puede cambiar también. Y le podemos decir que él se adapte. A ver si el formato personalizado aparece por acá. Si aparece aquí al final. Ahora sí ya lo cambiamos a todo. Y ese formato pues ya se ve distinto. Automáticamente, si yo modifico el formato en la tabla, miren que en el gráfico dinámico ya también cambió. Ahí la columna ya parece que dijera 1.600. Pero acuérdense que ese es 1.600.000. ¿Sí? Simplemente le quitamos como de la parte visual tres cifras. Entonces eso es lo que se puede también hacer directamente en la tabla. Seguir modificando el formato de los números y en el gráfico pues automáticamente se tiene que actualizar. Por eso es que los dos se llaman dinámicos. Tabla dinámica pues se va actualizando de acuerdo a los datos que tengamos en la tabla original y la gráfica dinámica se actualiza de acuerdo a la tabla dinámica que aparece o que estemos creando. Estos dos sí están atados. Bien. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones hasta el momento. Profe, buenas tardes a todos. Profe, ¿me Buenas. recuerda cómo modificar eso de los decimales, de las cifras, si me hace el favor? En personalizar. Entonces, voy a mover un poquito aquí el gráfico. Voy a seleccionar un dato, por ejemplo, los datos que están aquí de la tabla. Miren que ahí los estaba seleccionando aquí. ¿Sí? Y digamos que a esto es lo que necesitamos cambiarle el formato. Puede ser individual también, de pronto solo es una columna. Pero recuerden que los datos o el formato de la información se cambia a la parte superior. Aquí donde dice número o donde está el grupo número, yo puedo personalizar mi información. Entonces aquí hay una flechita que apunta hacia abajo, la presiono y me aparece esto que se llama formato de celdas. En este caso estamos en la primera pestaña que se llama número. Si yo quisiera cambiar el formato, no sé, de la fuente, pues me cambio a fuente, el borde, el relleno, ¿sí? O inclusive hasta proteger las celdas, pues aquí aparecen las opciones. Pero necesito un número. Entonces selecciono un número de la parte personalizada, cualquiera, un formato cualquiera. Pongamos uno que tenga pesos, por aquí, este que aparece con pesos, ¿sí? Y este es el formato que le podemos estar aplicando, ¿listo? Entonces, supongamos que vamos a seleccionar ese. Ahí ya cambió el formato, miren que el formato acaba de cambiar. Sin embargo, pues yo lo puedo personalizar. Entonces voy a personalizada, ¿sí? Y aquí donde dice tipo, es donde voy a aplicar eh, los cambios, ¿sí? Vamos a seleccionar otro distinto, por ejemplo este que está aquí. Y este es el que vamos a modificar. Entonces selecciono este, le digo, bueno, yo ya no quiero decimales, entonces le quito, por ejemplo, los 2 ceros y la coma, ¿sí? Y por aquí también le quito 2 ceros y la coma. Bien. Y adicionalmente, no me gusta de color rojo si es para los negativos, entonces le voy a colocar, bueno, agreguemos un color más bien. Para los positivos pongámosle color.
mm, un formato que es un símbolo, que es un formato de corchete como recto. Escribimos, por ejemplo, azul, mm, azul y cerramos el corchete. ¿Qué es lo que hace ese azul o ese espacio que yo acabo de agregar? Lo que hace es decirle que a todo este numerito o a este formato de numerito inicial para los positivos, pues los va a colocar en azul. Eh, y el otro formato para los negativos, ¿sí? Los va a colocar en rojo. Si tuviéramos un número negativo, pues él lo colocaría también de color rojo, ¿sí? Esta es la adición. Digamos que este formato no existe. Y como no existe, pues yo lo que estoy haciendo es personalizándolo y creando mi formato nuevo. Entonces voy a presionar aceptar y mire que todos los formatos ya cambiaron. Eh, ya cambiaron a azul al formato que lo habíamos personalizado. En la parte superior aparece personalizada, que es la forma que le estamos dando a este formato. Entonces ahí ya podemos empezar a jugar con él. Cuando está personalizada por lo general aparece al final. ¿Qué más nos falta de este formato? Por ejemplo, el símbolo pesos. Vamos a ver si lo podemos agregar aquí. Eh, símbolo pesos y un espacio. Y después de rojo, símbolo pesos y un espacio. Como para que se note la diferencia. Y aceptar. Listo. Ahí le agregamos el símbolo Mm, pesos a todos. Ahí mismo. profe, entonces ahí en ese formato que se veía, se separaba por el punto y coma, primero lo positivo y después lo negativo, y ahí uno le modifica los colores y lo que quiera que lleven. Eso, exacto. Entonces aquí en este formato, ¿sí? Como usted dice, la separación de punto y coma es como dos diferentes formatos. De un lado, pues el que coloqué de color azul son los números positivos y del lado rojo, pues son los negativos. Miren que aquí hay un menos. Entonces, ese es el formato aplicado en los dos casos. Si yo no tengo negativos, pues yo no necesito seleccionar negativos. Por ejemplo, mire el que utilizamos anteriormente, el que nos ocultaba tres cifras. ¿Sí? Para ocultar tres cifras, después de todo el formato se le coloca un punto. Si usted quiere ocultar seis cifras, pues entonces tiene que colocarle dos puntos. Y esa es otra de las cosas pues que también se puede modificar. ¿Sí? Y aquí pues como aparecen todos los formatos, no importa el que sea, que aparece, mire que aparecen de meses, años, ¿sí? Todos los formatos aparecen acá. Pues aquí cuando usted puede seleccionar un formato y modificarlo. Si ese es el formato, pues lo quiere modificado, aquí se puede modificar. Simplemente lo selecciona y lo empieza a modificar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire que ahí volvimos otra vez al formato que teníamos anteriormente. ¿Sí? Entonces no se les olvide que ese formato se modifica en la ventana que está eh, aquí, que se llama formato de celdas. Esta es una ventana bastante útil para modificar los formatos de las celdas. Y todo lo que contiene, ¿no? Números, texto, color, relleno, proteger. Yo no me acuerdo si aquí me habían preguntado sobre proteger una celda, pero pues por defecto las celdas siempre vienen protegidas o vienen bloqueadas. Entonces a la hora de proteger la hoja, pues bloquea todo. ¿Sí? Entonces yo tendría que seleccionar un espacio para no bloquearlo, cambiarle la opción de proteger, quitarle este chulito que dice bloqueado y ahí sí proteger toda la hoja. ¿Qué pasaría? Pues que toda la hoja queda protegida menos esto que estoy seleccionando. Y esa sí la podría modificar si quiero. Entonces esa es una forma de modificar las protecciones. Y miren que está en esa pestaña de formato de celdas. ¿Listo? Esta de formato de celdas es bastante útil para modificar muchas cosas. Bueno, preguntas, dudas, declaraciones hasta ahí. No hay Profe, problema. Cuéntame. cierto que la gráfica usted la insertó normalmente, como que lo seleccionó la dinámica y la insertó, pues la creó por insertar gráfica. Es que, Sí, hay disculpe que varias. le pregunte como para repetir, sino que por un momento tuve que, pues me perdí un poquito. Sí, aquí hay varias formas. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, hay un conjunto de teclas que ustedes las presionan y ellos pueden generar, pues, digamos, un elemento de forma más rápida. ¿Sí? Ese conjunto de teclas, pues, de pronto usted no se lo aprendió, de pronto no le funciona. Entonces, pues, para que se acuerden,
una ruta rápida de generar cosas, pues está en insertar. Y en este caso en insertar, miren que acá, bueno, del lado izquierdo están las tablas, si las quiero generar desde aquí, o en el centro están los gráficos. ¿Sí? Entonces aquí aparecen los gráficos que yo puedo empezar a generar. Miren, aquí también aparece gráfico dinámico. Y esos gráficos pues también los puedo generar a partir de la pestaña insertar. Para que se acuerden que eso es como también una ubicación. A veces me dicen, por ejemplo, presione, creo que es Alt F1 para generar el gráfico. Entonces, a veces no nos funciona, a veces no nos acordamos que ese es que el famoso F1 es para generar eh, gráficos. Pero pues no importa, vamos a la pestaña insertar y generamos el gráfico. Esa es una de las otras formas que hay para generar ese tipo de elementos. Claro, seleccionando la tabla, ¿no? Si yo me coloco aquí en esta tabla de abajo, pues él me va a generar otra tabla distinta. ¿Sí? Voy a ir a gráfico y miren que él ya me muestra otra tabla, eh, pero ya pues orientado más a cantidades. Aquí de pronto sí la puedo modificar, ¿no? Pues le puedo decir, por ejemplo, que sea una de barras. Y ya pues aparece la gráfica de barras. Entonces selecciono la tabla que necesito, la tabla dinámica, y le digo que me cree un gráfico a partir de esa tabla. Y esto pues ya está atado a la tabla de color azul, por ejemplo, a la que está allá atrás. Si yo la modifico por departamentos, por ejemplo, solo voy a poner a Córdoba. Miren que el gráfico ya cambia. El gráfico ya solo me muestra Córdoba. ¿Sí? Ahí ya solo me está mostrando los productos que se venden en Córdoba. Claro que los productos pues son cada uno de los colorcitos que aparece ahí. Y aparecen ahí eh, del lado derecho el listado de los productos y de los colores que están pues relacionados con cada una de esas barras. Recuerde que estos son cantidades, ¿no? Pues por eso es que los números pues tampoco es que sean muy grandes. No son valores, son cantidades. Entonces, aquí le puedo colocar, por ejemplo, voy a reducirlo un poquito, le puedo agregar un elemento que se llama etiquetas de datos. Miren que ahí ya se sabe pues que tiene cada barra, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad que hay en cada barra? Las dos más grandes pues son las de 22, la siguiente es la de 20. Y ahí yo ya sé pues los valores que corresponden a cada una de las barras. En este caso pues un poquito más fácil de ver que el anterior, pero fue porque le aplicamos el filtro. El filtro en este caso departamento y solo mostramos a Córdoba. Y la tabla azul, miren que también está filtrada también y solo aparece Córdoba. Es un filtro y el resto está oculto. Entonces ahí ya aparece el filtro. Miren que la gráfica también aparece el símbolo del filtro. Ahí estoy agregando a Córdoba y a Bolívar. Entonces ya está mostrando pues dos elementos. Un poquito más difícil. Por ejemplo, le puedo decir que solo filtre los escritorios de acrílico. Ya me muestra los dos departamentos con las cantidades de escritorios que han vendido. En este caso, pues cantidades de escritorios. ¿Listo? Entonces, esos dos gráficos pues se vuelven muy dependientes uno del otro. Y esa es una forma también de mostrar las cosas. Bien, hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. No hay problema. Yo les cuento la pestaña insertar porque pues ahí está todos los elementos, entonces usted puede agregarlos desde ahí. Si usted tiene un método abreviado, no importa, utilícelo. Si usted se acostumbra a que los gráficos los genera con una combinación de teclas, pues sí, háganlo. No hay ningún problema. También funciona. ¿Sí? Pero a veces, pues las rutas rápidas sí se necesitan. Bastante importante es tener las rutas rápidas. ¿Listo? Digo, las rutas más largas, que son las pestañas que están en la parte superior. Para irse aprendiendo, pues, qué tiene las pestañas. Bueno, listos. Yo creo que vamos a dejar por ahí hasta aquí. Mañana continuamos un poquito con las tablas y les muestro otros elementos adicionales. Hacemos otro ejercicio con otras tablas.